Desde muy chico supo que quería escribir y dedicarse a la tele, al teatro y al cine. Como director, guionista y escritor hizo de todo y lo más importante, le queda mucho por hacer. Con nosotros, Oscar Barney-Finn. Oscar Barney-Finn, te tendría que decir bienvenido, pero el bienvenido soy yo, porque yo vine a tu casa, Está ¿no? bien, bueno, me agrada. No, gracias por recibirnos. Yo creo que siempre una casa es más cálida Sí, que no un bar sí, o una o un librería. estudio o una librería. Las librerías también son agradables. Tenés gran experiencia en entrevistas. Estuve viendo, hay un especial de entrevistas de a Barney Finn. ¿Ah, sí? Sí, hay muchísimo. En YouTube hay muchísimo. Fíjate que recién ahora me doy cuenta porque es como que los años te hacen como ganar un cierto piso de una cierta seguridad que se va al diablo en cualquier momento. Sí. Pero quiero decir que tenés la posibilidad que te conocen o que van más puntualmente a determinadas cosas. O también se da porque el acelere que yo a veces tengo haciendo cosas, produciendo, hace que tengas, o por un tema o por otro, que estar dando entrevistas. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que ahora... Ante cada nuevo estreno, Sí, lo que pasa es que ahora, con el libro que estamos preparando, que es una especie, yo no quiero decir biografía porque me aburren las biografías, pero es algo que tiene que ver con el pasado, con la memoria, con la evaluación de todas las cosas. Entonces eso también me hace ver mucho esto que decís, cuánta cosa uno habló, cuánta cosa se produjo, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Qué te pasa con el teatro actual, con la tele actual? Digo, viendo tus entrevistas, veía la televisión, nombres como Manucho Mujica Lainez, Kafka. Bueno. Hoy esos nombres no existen, ni cerca pasan de la Pero tele. fíjate que yo Hoy, los... gracias que se le ocurre a un guionista una tira, pero no, ni hay, ya Pero ni hay. yo creo que es porque se toman por caminos más fáciles y no hay nadie que, o pocos, que tienen la convicción como para pelear por determinadas temáticas, determinados argumentos, y todo se le atribuye a que han cambiado las cosas, que el cambio de siglo, que la pandemia, que esto, que aquello, que la gente quiere que todo sea breve, que no sea tan profundo. Y yo creo que no es todo así. Los otros días escribí algo para Facebook, que es donde a veces Sí, hago alguna cosita, casualmente sobre este tema. ¿Por qué? Porque vi que en Londres, un lugar especial para el teatro, sí. había una obra en cartelera que tenía que ver con la palabra, que tenía que ver con las ideas y que tenía que ver con un tema absolutamente contestatario para estas épocas, que es una versión teatral de Viñas de Ira, Ah, de John sí, Steinbeck. de Steinbeck. Eso que fue la crisis del 30, agravado por todo lo que pasó en Estados Unidos, con la inmigración de los campesinos de Oklahoma a California y las consecuencias, porque ahí ya había un tema que tenía que ver con la degradación del medio ambiente. Era eso lo que hizo irse a los campesinos de Oklahoma en búsqueda de otra sociedad para estar terminando en los campamentos. Quiero decirte con esto que hay un tema que a estas sociedades, a estos, digamos, corrientes de pensamiento y corrientes sobre todo económicas que manejan el mundo, no le hace mucha gracia. Y sin embargo, en un lugar bastante conservador como es Londres, de pronto la obra está en cartel y sigue vigente. Sí. ¿A dónde voy con esto? Que los temas no pasan, hay que ver cómo se hacen. Sí, estoy pensando, que Verde era mi valle también era de los mineros, ¿no? También. Era ese el deterioro de una sociedad y Y los dos tenían que ver con familias. Es decir, aquí, no sé claro, si recordás Viñas de Ira, que era sí, la película, porque hay libro y película y ahora obra de teatro. sí. Y yo también vi hace poco en New York una obra de Hombres y Ratones, Ah, también que de acá Steinbeck, sí, se hizo. Lo hizo el nieto de Lupi y con su padre.
Los dos Los dos hicieron... trabajadores que buscan, las dos personas. Sí, y que recorren el campo, Sí. es decir, y tiene un desarrollo muy interesante la obra. O sea que había más un contenido y una consideración de tipo social, que hoy sigue existiendo, nada más que está tapada por un montón de cosas que, bueno, no vamos a analizar ahora, porque si no nos tenemos que meter en política o en el deterioro social, Sí. o las crisis económicas, que son cosas que hoy las tenés. Yo creo que también el público cambió. Igual ahora vamos a empezar por lo primero, pero digo, cambió la gente de la televisión y del teatro, pero cambió el público. En esa época me parece que, qué sé yo, mi papá, yo me acuerdo de que era chico y decía, había visto una versión del retrato de Dorian Gray con Raúl Filippi, que la había Ajá. hecho Romay. Y entonces, pero hablaba de Oscar Sí, Wilde. sí. Digo, mi papá no era un tipo, un trabajador. Hoy me parece que ni siquiera les importa, ¿no? No, pero eso también toman por el camino más fácil y te dicen que no. La televisión cuando yo la hice, en la década de los 80, vos todavía podías hacer eso. Hasta en los 90, principios de los 90. Pero al llegar el cambio de siglo, de alguna manera, eso se aceleró y cambió. Es decir, pero eso no se ha hecho nada para que eso vuelva un poco a sus carriles. Y hoy, te lo digo porque no es lo que yo te estoy hablando, no son cosas de tipo masivo, pero las obras que yo vengo haciendo en el teatro, a veces en grandes teatros, en medianos o pequeños, apuntan a temas diferentes. Y la gente responde. Claro. Pues yo a priori te diría, no, ¿y quién va a ir a ver el diccionario? Y va la gente. ¿Quién Sí. va a ver Muchacho de Luna sobre Lorca? Sí, igual yo creo que es muy distinto el público de teatro que el público de televisión. Bueno, el El, público el hecho el hecho de pagar te volvés más exigente. Digo, la televisión estás en tu casa y la pones y es un ruido que Sí, funciona bueno, ahí. eso se ha degradado, pero también es porque a veces hay personas que conducen, no los conductores de programas de televisión, sí los productores. Ahí cambia. Claro. Vos, con todo el respeto que yo tengo por algunas figuras, como puede ser Mirta Legrand, a quien le saco el sombrero, chapó para ella por verla con esa lozanía y verla ese carácter inquisidor. Pero casualmente le arman mesas que no permiten que salga de determinados temas, Claro. que son los que vemos todo el día. Entonces me parece que esas bocas que antes había, pero antes había otro tipo de gente también en la televisión, porque yo los otros días estaba escribiendo en estas cosas que estoy rememorando, mi encuentro con Blackie. Claro. Blackie era una productora maravillosa de la televisión y de la radio. Una mujer que cantaba maravillosamente bien y que hizo programas que eran exitosos. Es decir, y que son un antecedente de Los Almuertos de Mirta Legrand. Porque Cita con las Estrellas era el programa que hacía Blackie. Sí. Es decir, y también en esa época había un programa que conducía Augusto Bonardo, que se llamaba Gente, que también tenía... Era un programa que vos querías ver porque vos conocías, profundizabas, y si había debates eran con una altura increíble. Hoy, lamentablemente, eso no hay. Pero yo creo que eso está en cada uno. Y a veces te están diciendo los que conducen o los que proponen determinados temas o llevan determinados invitados, que esto está degradado, que la televisión, que los libros, que esto... Y son ellos mismos los que lo están haciendo. Sí. ¿Me entendés? Lo están fabricando ese microclima. ¿En qué momento se deterioró la tele? Pues yo empecé en la época de Romay. Romay era un tipo que le interesaba la cultura, Mucho, que no pareciera. Era mucho. popular, pero Era yo me acuerdo de popular, haber hecho pero en Alta desde- Comedia con Alicia Bruso, Todo sobre Eva, la película de Bette Davis. Él la hacía con Alicia Bruso para el gran público que no iba al cine. Tenía esas cosas, pero por lo menos... No era un intelectual, era un hombre Claro. popular. Un Era hombre pero sabía buscar, porque... mucho. Claro. Él Su hizo una programa- versión de Los Miserables con Raúl Rossi, Raúl Rossi. que hacía Jean Valjean. Bueno, pero hizo muchísimas cosas y dio
Halcón hizo muchísimas cosas en el Canal 9. Claro. Osvaldo Bonet, cuando hizo con Delia Garcés, que era una mujer que se negaba a la televisión, lo hizo en Canal 9. Es decir, Todos eran mis hijos. Era un programa que incluso escribió Migré. Y como esos autores que escribían para la televisión también tenían un background bastante interesante. Es decir, nunca, es decir, no sé si hoy vas a tomar a un hombre como Abel Santa Cruz para ponerlo. Claro. No te estoy diciendo eso. Pero tenían profesionalismo, tenían unas selecciones temáticas interesantes y hoy mismo siguen las obras teniendo cierta resonancia. No sé si viste, puedo disentir con un montón de cosas que tienen que ver con la apuesta, pero la reducción que hizo Tito Cosa de El Guapo del 900 Sí. es una cosa interesante que se vio en el Cervantes. Sí que hay otro montón de cosas que no son aceptables, pero la versión de Cosa es como cuando Cosa me propone en la mejor época que yo estoy en la televisión, él y Alfredo Alcón, una adaptación del Proceso de Kafka, que se llamó El Prontuario del Señor K. Mirá qué nombres le están tirando, el Entonces, Proceso yo de me Kafka. acuerdo que me comprometí. Ellos habían visto cuando yo hice Pirandello, 6 personajes Sí, en busca en de un busca de un autor. autor. Y había hecho Lorca, Muchacho de Luna, en la tele. Entonces me propusieron, el canal me lo propone, y el canal estaba en una época, yo te diría que casi exagerado en las cosas que proponían. A mí me citó uno de los directivos, que después se quedaron en el camino, ¿viste? Con todas esas cosas de cambios políticos, pero me propuso hacer La Montaña Mágica. Y yo le dije, perdón, si Visconti no logró hacerlo, yo no creo que pueda. Claro, aparte ¿Me es entendés? un bodoque Y después otra cosa que me había dicho gigante. era La Peste. Claro. Y terminé yendo a París a ver a La Viuda de Cortázar, y La Viuda de Cortázar había accedido a darme los derechos para que hiciéramos en la tele los premios. Qué bárbaro. Aquella historia en el barco, todo eso, que se juntan en la London, bueno, eso había logrado. Y luego, como vienen los cambios, eso quedó. Pero te quiero decir que a ese nivel hablabas. Claro. Y cuando Tito Y con Cosa esos nombres. me Y esos propone, nombres se tiraban. bueno, y me propone el prontuario, bueno, yo me comprometo a hacerlo. Pero eso me costó que realmente la tele después no me abriera la puerta. ¿Por qué? Porque yo quise hacer una producción cuidada, lo hice todo en exteriores, lo grabé ahí en la Ítalo, en el puerto, y tardé 19 días. Claro. Pero vos ves la estética de eso, y además fue una cosa graciosa, porque Tito Cosa me alertó, que no quería que yo tocara nada de lo que él había pensado de esa versión. Dije, no, yo voy a respetarla. Lo que se sorprendió, y creo que se descolocó un poco, es porque la estética que yo utilicé era una estética que no estaba prevista en el libro. Claro. Entonces, por eso se hizo todo en exteriores, por eso me comprometí de esa manera. Entonces, cada programa era un compromiso, era un luchar, y también algo que me dio placer, y hoy me da placer, haber conquistado a la gente de la televisión. Yo no era del pozo o del palo de la televisión. Sí. Es Mujica Lainez quien me permite acceder a la tele. Porque Chop Surian, que estaba en el canal en ese entonces, había visto la película de La Misteriosa Buenos Aires y quería tenerlo a Manucho. Y Manucho pone condición para darlo que lo hiciese yo. Cuando los da, lo hago. Y ahí entro a la tele pisando un poco más fuerte, pero después igual tenés que pelear con cada cambio, o de gobierno, o de funcionarios, y que a este le gustas más y a este le gustas menos. Y entonces siempre ahí es un tembladeral, nunca estás sabiendo que vas a tener un desarrollo grande. Pero, malgré tú, como quien dice, a pesar de todo, cuando llega Sofovich,
yo vuelvo de nuevo a la televisión, que es el 92, 93, Sí, y hago el ciclo de Luces y Sombras. claro. Y cuando yo llego, le digo, quiero hacer un... Eso fue en Canal 7, Luces y Sí, Sombras, ¿no? le digo, quiero hacer un ciclo que se llame Kiss Kiss Bam Bam, como el libro de Sí. Pauline Kiel. Sí. Una de tiros, una de besos. Me dice, bárbaro, bueno. Digo, ¿y qué? Bueno, lo que no tengo es todavía el elenco. Hacé lo que quieras. Convocá a quien vos quieras. Y había un representante que yo conocía, que es Alejandro Sáenz Valiente, que me acercó su lista y ahí elegí China Zorrilla, Lupi, Miguel Ángel Solá, Telma Viral y luego Oscar Martínez. O sea, me di el gusto de tener los mejores actores, Sí. estar 2 años y desarrollar cosas. O sea, y él nunca se metió, Sofobi, para opinar sobre aquello que yo hacía y había sido primero una cosa muy dinámica porque formé equipos de guionistas, tenía posibilidad de convocar a los actores. Pero bueno, te daban dinero, te daban tiempo, Y me podías hacían confianza, desarrollar, pero tenían confianza en vos. eso Ahora lo fui es- ganando. Porque también, vos sabés que cuando yo llego, el planteo en los estudios, que eran muy buenos, era, bueno, vamos a hacer 2 cámaras cruzadas, una central. Ponchás y no, a veces no tenés cuidado del plano y mucho menos del movimiento. Cuando yo veo la grúa que tenía el estudio 1 de Canal 7, digo, yo quiero eso. Yo quiero trabajar con eso. Entonces empecé a usar la grúa. Me acuerdo que el estudio grande se abría la puerta y entraba Pablo Alarcón, con smoke, en capa. La cámara estaba con él. Adentro, todo el estudio 1 era una plaza, un jardín, como si fuera el Prater de Berlín, de Viena, perdón. Aquello que uno había aprendido con Max Ophüls, bueno, yo quería eso. Y Max Ophüls había hecho aquel libro de Schnitzler, La Ronda. Sí. Entonces yo había hecho hacer adaptar teniendo presente la película. Entonces, claro, la cámara estaba ahí bajito. Subía, entraba, iba, describía el parque de todo el estudio 1. Veía los personajes que eran Marrale, Bárbara Mujica, y después creo que entraba Selva Alemán. Sí, era así. Y entonces todo eso era un movimiento que envolvía y que bajaba luego a una calecita que habíamos armado a tracción de los mismos del canal. Claro, primero era yo con mis locuras. Y después esa gente me siguió en cada propuesta. Y te hablo de cameramans, de iluminadores como Acri, Carus, cameraman como González, Tilo Biondo. Esa gente, yo me la gané. Claro. Y después me siguió, y después no había cosa que yo propusiera que no lo quisieran hacer, a pesar de los condicionamientos horarios, de las gestiones, lo que fuera. Oscar, yo quería. Empezamos hablando de la tele y nos enganchamos los dos porque es un tema que nos gusta. Digo, tus años de formación, tus primeros años, ¿qué fue? Hablaste de tu debut en la tele, pero ¿cómo supiste que querías trabajar en televisión, o el teatro? Ah, no. No, ¿fue de casualidad? ¿Llegaste No, de yo casualidad? dejé que las cosas fluyeran. Yo lo que quería, yo creo que... Pero sabías que querías escribir. Yo creo que, no sé. Sí, a ver, en 6º grado quería escribir una novela que pasara en el puerto de Valparaíso, en 1810. Pavada, ¿no? Sí. Y no pude. Y pasó mucho tiempo. Es decir, yo era... Hay que tener cierta edad, ¿no? Para escribir. Sí, tiene... Yo desconfío de los libros de la gente de 28 años, 30 años, cosa de viejo igual, pero me parece que hay que escribir no después digas de los eso, yo creo que hay que tener, aunque cueste experiencia a de vida. veces, hay que tener experiencia de vida, Sí. pero también hay que tener amplitud y tiene que haber un poco de frescura para dejarte sorprender por las cosas. Pero también hay cosas muy interesantes y eso a mí me lo enseñó la enseñanza. Sí. Dictando clases durante largos años, yo sabía que tenía que dar todo lo que yo sabía a grupos de gente y he tenido grupos maravillosos en las distintas escuelas por las que pasé hasta que armamos la carrera de diseño, imagen y sonido. Ahí estuve
desde el 89 hasta el 2005. Vos sos de descendencia irlandesa. Sí. ¿Qué relación tenés con Irlanda? Irlanda es tierra de escritores. Todos los escritores que me Bueno, gustan nacieron en Irlanda. he viajado todo lo que he podido a Irlanda, he tardado en hacerlo. Tengo nacionalidad irlandesa por ser nieto directo de irlandés. Encontré el pueblito, encontré parte de la familia, me costó mucho buscarlo y tengo mucho apego a esa parte. A ver, por un lado tengo una parte irlandesa, por otro lado tengo una parte vasca, gallega, entre Averastegui y García. Claro. Entonces los demás apellidos no, son todos irlandeses. Vos sabés que a mí me gusta mucho la literatura inglesa y pienso que son ingleses. Después digo, no, Irlanda. Ayer descubrí Bram Stoker. Bram Stoker, que yo decía es inglés, no es inglés, es irlandés. El irlandés, Bram Stoker. Bueno, yo con eso y otras cosas con el cine. El cine me ha ayudado también a profundizar todo eso. Aquella famosa película de John Ford, que también era irlandés, que era Desde ahora y para siempre. El hombre quieto, Ah, con John Wayne y Maureen O'Hara. Y además yo he tenido... no, porque él hace un cuento de James Joyce, Desde ahora y para siempre, el último cuento de los muertos. Genial. Qué genial. Sí, yo sabés que lo tenía en DVD y lo perdí. No está. Yo también lo Maravillosa tenía. esa película. Con Angélica Houston. Ese monólogo, cuando llegan después de las gran fiestas, Sí. que van y están en el cuarto de hotel, y cae la nieve, y él está al lado de la ventana. Michael Fury. Es uno de mis cuentos preferidos. Los muertos de Joyce es increíble. Lo leí 20 años que lo leo. Pero hay montones de cosas. Fíjate que hasta en pandemia yo me puse a hacer una cosa sobre William Butler Yeats, el poeta. Sí. Y lo hicimos, estando cada uno en su casa. Yo les daba instrucciones, ellos se ponían con la luz y la cámara, lo grababan, y yo decía si estaba bien, si no estaba bien, hacía acotaciones, y después lo editamos, y después hicimos una cosa interesante entre 7 actores, creo que eran, sobre eso. Y en esta relación con Irlanda, tiene que ver también, o tuvo que ver en la última etapa, esta de tener la nacionalidad irlandesa, la calidad de gente que también llegó a la embajada, los embajadores que se tuvieron. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer a Bernard Davenport, y Davenport me proveyó de tanta literatura, de tanta cosa que realmente me interesaba. Y después yo tuve la suerte, cuando vino la presidenta Robinson a Buenos Aires, que era gobierno de la Rúa más o menos, me invita Davenport a la recepción que había en Olivos. Pero la presidenta Robinson viene con el encargado de cultura y era el verdadero hacedor de ese vuelco que tiene a fines de los 80 el cine y el teatro irlandés. Es lo que se llama, en cierta literatura que ellos analizan, dramática, el Celtic Tiger. Sí. Ese movimiento lo generó mucho Higgins, que es hoy el presidente de Irlanda. Entonces tuvimos un encuentro acá en el Alvear, en el Hotel Alvear, a hablar de cultura. Y después se repitió en un viaje mío que me fui a Galway. Yo quería andar Irlanda y me fui con la idea de de ir a ver en Galway, en su teatro original, La Reina de la Belleza. Entonces partí a Galway. En Galway tuve un almuerzo con Higgins y su señora, que es una ex actriz. Él me encaminó a cosas de cine, a productores. Estuve en casa de un dramaturgo que se llama Thomas Kilroy. Sí. Volví sin poder ver el teatro que hacía La Reina de la Belleza, porque estaban en New York. Entonces volví, fui a Londres, compré La Reina de la Belleza, y de ahí, esas cosas que uno podía hacer en ese momento, sí, gracias a la televisión, por otro lado, que hacía, partí de Londres a New York. Y voy a ver en una matiné en New York La Reina de la Belleza. Y cuando estoy saliendo de la matiné,
me encuentro con Martin McDonagh. Uf. Y nos pusimos a hablar y yo digo, acabo de comprar los derechos. Y después, por supuesto que vine acá para hacerla. Pero ahí estuve con Higgins otra vez. La tercera vez que estoy con él, yo estoy viviendo en Chile, donde estuve bastante tiempo. Y me invitan de la Casa de la Moneda a la comida que tenían con Higgins. Estaba, ¿cómo se llama este presidente que se murió? Piñera. Bueno, me invitan y allá voy y estoy con él. Y por último, ahora en el 18, cuando voy, él ya es presidente y me recibe en su casa. Y hablo con él todo lo que era un día de invierno, de nieve, terrible. ¿Por qué cuento todo esto? Porque grafica cómo uno va cada vez buscando más, profundizando más. Si vos me dijeras, ¿te gustaría estar ahí? Sí, me gustaría estar. Pero no me equivoco, porque yo puedo pensar en Irlanda, pero yo soy de acá. Sí. Mis raíces están acá. Cuando llegué a Vigo, el río Tunuyán no había entrado a puerto y tuve días de espera y vagabundeo por una ciudad que no me seducía. Supuse que iría del tren al barco, pero no fue tan sencillo y tuve que recurrir a simpáticos amigos de amigos que me alojaron. Cuando llegó la nave me encontré con un gemelo del Cabo San Roque y con mi amiga Maruja Peredo, que había embarcado en Le Havre. La travesía, con sus rutinas, contó con un grupo de soportable confraternidad latinoamericana, pero aquellos días del regreso eran menos excitantes que aquellos del viaje iniciático, aunque la realidad argentina nos preparaba nuevas zozobras. Partí con la caída de Frondizi en marzo del 62 y regresaba con la caída de Ilia y la asunción del crucillista Onganía, que nos llevaría al desastre del 76. Mis amigos, consecuentes, estaban en la rada con abrazos y besos cálidos que me cobijaron. Me llevarían a La Plata, a la casa de siempre, en donde el trío familiar me esperaba con un grato almuerzo cargado de preguntas y afectividades renovadas. Recién cuando me llevaron al Club Regatas y me senté frente al río de siempre, pude reflexionar y percibir que mi mirada era distinta, que había pasado mucho tiempo y que no podía expresar lo que sentía, como si el paisaje se hubiese distanciado y fuese imposible contarles de ese viaje, traducirles el deslumbramiento y al mismo tiempo la desolación. A la noche, cuando recuperé la calma de la casa añorada, hablamos de realidades y comencé a presentir un camino que quizás no era el pensado. Hasta allí, la vida me había mostrado su mejor cara, pero comenzaba el desafío. Oscar Barney Finn, el hombre que supo que después de aprender a contar en un texto, tenía que narrar con una cámara. ¿Es tan buena la narrativa como el teatro? ¿El teatro irlandés es bueno? ¿Tiene tradición? Bueno, para mí tiene algo que me marcó mucho, porque cuando yo todavía no hacía teatro y veía mucho teatro, antes de hacer mi viaje iniciático, que lo hago en el 60, 62, y tengo posibilidades de ver aquí, Esperando a Godot. Y eso me cambió la cabeza. Claro. Por más que yo venía de ver autores como Ionesco, Adamov, Arrabal, Diureman, pero no había visto ese cambio radical en el teatro. Y era el teatro de arquitectura, que era Lavelli, Jorge Petraglia, Leal Rey, Roberto Villanueva. Y cuando veo eso, y también veo una apuesta que traen los brasileros, de 6 personas que hacen busca un autor, una actriz que se llama Tonia Carrero, Polo Tran y Antonio Celli, yo realmente vi otro teatro. Me olvidé de todo lo que había visto. Y eso llega a un punto más allá todavía, cuando estoy en esas cosas, cumpliendo con ese
trabajo que me permitía la beca, a un director de vanguardia en París muy importante que se llamaba Jean-Marie Serrault, me invita como meritorio para que vaya a su puesta en escena de Play de Beckett. Pero la verdadera sorpresa fue verlo entrar a Beckett y que Beckett dirija a los actores conjuntamente al lado de Jean-Marie Serrault. Y había actrices refinadas y encantadoras como Delphine Seyrig. Era la obra con las 3 tinajas y el haz de luz que va de una a la otra. Y yo lo que aprendí mirando, escuchando, anotando, y la impresión que me daba esa figura imponente, ¿no? Oscar, ¿vos crees que hay temas que son para la tele, temas para el teatro y temas para la narrativa, por ejemplo? No, depende de la forma en que se ¿sí? hace. Yo Cualquier tema es válido en cualquier lenguaje. Pueden. Te acabo de decir, están haciendo en teatro en Londres Viñas de Ira. Sí. Y Viñas de Ira fue una novela, fue una película y ahora es una obra de teatro. Sí. No, depende de cómo vos utilices el lenguaje, porque las cosas requieren una traslación. No las podés hacer porque sí. Y además cada género tiene sus estilos, tiene sus formas. Y vos tenés que adentrarte en eso. Por ejemplo, para mí hoy el teatro es un campo de experimentación. Si vos me decís que quiero hacer todo lo mío, no. Si vos observas cada cosa que yo hago últimamente, claro, voy de una cosa a la otra. Sí. Esa síntesis de mármol, con esas 6 sillas, es una de las cosas que me gusta. La obra que ahora estoy viendo, estoy en tratativas por otra obra de Marina Carr, que me gusta mucho y la estamos comprando para hacer el año que viene, también es una poética que yo no he visto, es una cosa diferente. Me llevaría a preparar a los actores de distinta manera, la puesta en escena, el tratamiento del texto. Les decía a los que más o menos he pensado convocar, tengamos tiempo como para trabajar el físico, para trabajar la voz. Vos ahora tenés Y la lluvia seguirá cayendo y Petrópolis. Tengo Petrópolis en el British Art Center, con Osmar Núñez, con Luisa Culió, con Ligüen Pires, Sí. y con un equipo siempre bárbaro. Y después tengo La lluvia seguirá cayendo en el Beckett, en donde está Osvaldo Santoro, Paolo y Brunetti. Y creo que con esto vamos a ir en temporada a Mar del Plata. Sí. Estamos en eso. Pero, Y yo vi Brutus hace poco, a principios de año. bueno, ahí está. Ese es otro deseo que yo tenía. Yo quería... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te gustan las intrigas palaciegas así? No, a ver. Cuando yo vi la película de Mankiewicz, ya ves que todo tiene que ver con el cine. Sí. Pero también lo que no te dije y que aclaro, es que siendo adolescente, mi mayor formación la tuve siendo creador de un cineclub en Berisso, que tuvimos 500 socios, y eso durante años me llevó a estudiar los movimientos de cine, los directores, las películas, venir a buscar películas en Buenos Aires, a la calle Lavalle, que estaban las distribuidoras. Bueno, todo eso para mí fue una cosa que fue ahí, ¿cómo te puedo decir? Creciendo internamente, dándome una seguridad y una solidez. Yo me paraba en la platea del Cine Victoria en Berisso a la mañana, los domingos, y yo me estudiaba eso. Y estudiaba y decía, bueno, vamos a hablar de este movimiento, aquel movimiento, a la obra de este director. Y ahí me metía con cosas que me fascinaban. Entonces, qué sé yo, tenía que estudiar a George Stevens, porque me gustaba, porque si hoy yo veo A Place in the Sun, Ambiciones que matan, y veo Gigante, yo encuentro 2 películas que realmente me fascinaron, que me gustaron. Después me gustaban las de Elia Kazan, pero bueno, Stevens no es un director muy considerado. Yo creo que los directores, además, mi placer mayor fue cuando yo fui a la Cinemateca Francesa. Elia Kazan sí, Stevens no lo tenía. ¿Quién? ¿Stevens? No. Es un gran director. Sí, Elia Kazan sí lo tenía, pero... Bueno, pero cuando yo voy a París
y vivo años en París y frecuento la Cinemateca y a veces llegaba a la 1 de la tarde y me iba con el último metro subte al pabellón universitario, yo veía 4 películas. Claro. Entonces, ¿qué hacía Langlois? Nucleaba películas de directores. Entonces vos te sentabas a ver y además lo veías en el asistir a esas proyecciones a un tipo como Delmer Daves Claro. y el western. Te hacía ya en ese momento, me acuerdo, un ciclo de Roger Corman. Y Roger Corman llegara a la Cinemateca. Y entonces vos veías que había películas, cuando por ejemplo, un día voy a ver Von Stenberg. Y no sé qué cosa era con Marlene Dietrich. Y veo entrar al lado mío a 2 personas tomadas del brazo. Eran Truffaut y Jean Moreau. Sí. Estas cosas que también te daba Europa, que, No, increíble. que era tenerlos bueno, ahí. vos conociste a Leslie Caron, me estabas contando recién fuera de cámara. ¿A quién? A Leslie Caron. Sí, sí. Estuviste en una cena con Pero ella. no en esa época, sino después pasó mucho tiempo. Y un día estando en París, unos amigos me la presentaron y fuimos a comer a casa de ella. Me acuerdo como si estuviera hoy en su casa, abriendo el hornito con un pescado que había preparado y luego comerlo ahí en una simple mesa. No era un diner de esos grandes. Era una cosa. Yo creo que la vida está llena de esos pequeños momentos que por ahí se diluyen cuando uno los quiere contar, pero en uno son de una gran riqueza, de una gran vivencia. Esa gente que yo no estaba acostumbrado a tener tan cerca. Sí, tuve la suerte acá de conocer tempranamente a gente que me pareció maravillosa y que me ayudaron mucho, como Beatriz Guido, Torre Nilsson. Bueno, en La Casa del Ángel Manuel y La Mano en la Antín. Trampa para mí son 2 Bueno, películas maravillosas. Yo ahí, Eran... yo te diría una más antes, que es Graciela. Ah, no la vi. Graciela, que es una adaptación de una novela española, Nada, de Carmen Laforet, es una cosa... Me parece que es un gótico, La tiene Mano en la mucho que Trampa, ver, sí. tiene mucho que ver con lo que después será La Mano en la Trampa y será el trabajo con Beatriz. Yo creo que detrás de Nilsson estuvo muy cercana a Beatriz, porque ya en esa época estaban juntos. Sí. Así que no me extraña que haya sido un material que también Beatriz acercara. Porque Beatriz, que era también a su manera feminista. Y además esa actriz fetiche que fue Elsa Daniel, que era maravillosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella era una de las queridas amigas, como de tantas otras. Algunos las verás por acá. Y hoy vengo de despedir a otra enorme actriz y querida amiga, y esta charla me ayuda a distraerme de alguna manera de esta partida brusca, inesperada, pero que a estas edades que tenemos pueden ocurrir. Sí. Eras muy amigo, cultivaste una amistad muy fuerte con Arturo y Selva. Hace 50 años. Estamos llenos de comidas, de salidas, de trabajos. Viajes. Ahí esa foto es un viaje. Estábamos en Stratford. Habíamos ido a ver todo el mundo de Shakespeare. Y estábamos en Londres. Pero después montones de cosas. Que yo, Arturo tenía un barco y salíamos siempre al río. Y además había otra persona que era Elena Tacisto. Y además eran épocas donde yo también tenía como amiga a Julia von Goldman. Yo a Julia la conocí el primer día de ensayos de La Vuelta al Hogar de Pinter, que iba a poner en escena Torre Nilsson. Y ella llegó con Oscar Lagomarsino, que era un escenógrafo, y ahí me la presentó, y de ahí fuimos amigos para toda la vida. Y para que te des cuenta cómo a veces no sabes quién mete la mano, pero Julia murió el mismo día de mi cumpleaños. Es como Selva, fuerte, que acaba de irse, murió el mismo día que murió mi madre, y que hace 21 años ella me acompañó en todo lo que era la ida y vuelta en el sanatorio. O sea, la vida tiene vueltas y enroques que de pronto vos te pones a pensar. ¿Cómo se superan estas? Porque no hay tiempo de volver a tener una relación, no hay nada que lo suplante, digamos. No. Fue lo que fue y ya está, y no hay forma de volver atrás. Por suerte, fue lo que fue.
Es decir, porque eso te enriquece cuando es profundo, cuando es intenso, te enriquece mucho. Lo que pasa es que cuando llegan estos momentos, recién ahí sos realmente consciente de lo que estás perdiendo. ¿Me entendés? Es decir, Sí. yo últimamente hablábamos mucho con Selva, la edad, o la amistad, o la confianza y el conocimiento te permite hacer esas charlas que hoy son las que te sostienen. En un mundo tan efímero, es decir, donde todo tiene una cierta superficialidad y no compromiso, que aparezcan esas relaciones a mí me hace mucho bien. Y creo que hay otra gente que no tiene mi edad, que es mucho más joven, y también las disfruta. Porque te diré que cuando pasás los 50, ya empezás a tener, no esta mentalidad que tengo yo, pero ya vas hacia otra cosa. Pasó los años dorados, pasó la juventud, las expectativas. Por eso es bueno no dejar pasar el tiempo. ¿Cómo haces para que en la vida lo bueno no haya pasado, que haya cosas por delante? Porque no dejo de tener curiosidad. Tengo curiosidad. Y sé que cuando llegue el momento final va a haber un montón de cosas que todavía no sé, o que todavía quiero conocer, o que todavía puede suceder. Esto es lo maravilloso. Yo creo que mientras tenga eso, estoy como protegido frente a mí mismo. Oscar, pero vos trabajas mucho, haces y haces y haces. Digo, ¿tiene que ver con eso, con el trabajo? Yo Tiene te que veo ver. estrenar obras y escribir libros y seguís. Tiene que ver, pero vos pensá, no te voy a decir como Mirta Legrand que dice, yo le dediqué la vida... Soy una leyenda. No, que yo le dediqué la vida a los que te siguen, ¿no? Sí. Y ella sí, A es mi cierto. público. Ella sí realmente lo es, pero yo no, pero cuando tomás por un camino que nunca sos consciente en el momento que tomás por ese camino y dejaste este otro de lado, vos ahí te vas concretando, te vas viendo, te vas, ¿cómo te puedo decir? Cerrando sobre vos mismo o profundizando sobre vos mismo. Entonces yo no sé en qué momento me aparté de muchas cosas que por ahí quisieron o esperaron mi padre, mi madre, que nunca me impusieron nada, o la sociedad en la cual vivís, que te asigna roles. Y todos no cumplimos el mismo rol en esta sociedad. Y no por eso los vamos a descalificar a nadie. Yo me acuerdo de una película de David Cohn que se llamaba Tres veces Ana, Sí. donde el personaje Murúa decía, la mayor rebeldía que puede hacer un hombre de hoy, estamos hablando del año 62, es no tener hijos. Y hoy ese tema también aparece en La lluvia seguirá cayendo. Es decir, no todos tenemos que ser padres, no todos somos capaces de serlo. Entonces hay cosas que de pronto uno toma como portaestandarte de tu vida, es decir, le das todo. Es decir, y además, con mucha ambición, también hay ego en todo eso, ¿eh? No nos hagamos... Sí, también hay demagogia en decir que todo es para todos. No, yo creo que no. No. Cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede jugar al No. fútbol, cualquiera puede escribir. No. No, la verdad que no. Mira, eso lo he visto mucho en las escuelas que he estado, y he pasado muchas, por muchas. Y algunas las he creado como son esta imagen y sonido. Y sé lo que significa preparar a alguien y que alguien crezca y sea. Muy pocos son los que llegan a cumplir con aquello que fue el motivo inicial de esa búsqueda. Sí, lo porque que sí van a encontrar por ahí son profesiones maravillosas. Claro. Hay gente que resultó un estupendo montajista, un estupendo cameraman, un estupendo iluminador. Ahora, aquellos que de entrada querían ser directores, muy pocos. Claro. Yo, por ejemplo, tuve alumnos que hoy te diría que son un ejemplo. Porque yo cuando los tuve realmente me gustó. Uno es Marcelo Piñeiro, que lo tuve en la Escuela de Cine de La Plata. El otro era Pavel Bielinski. Bielinski, Bielinski hizo con nosotros un primer trabajo sobre un cuento de Borges. ¿Cómo se llama? 9 reinas. Sí, maravilloso. O sea que he tenido
Es decir, y hay otros que han derivado en otras cosas, ¿no? Es decir, yo tuve un alumno que era Jorge Ferrari, que hoy es un destacado diseñador, es decir, en el teatro. Es decir, no todos van por el mismo camino. Es decir, y yo creo que es solamente el hacer, el concretar, lo que te va develando ante vos mismo tu capacidad. Y con eso a veces también vivís naturalmente el asombro. Oscar, para ir terminando, porque me están haciendo señas desesperadas atrás de cámara. ¿Ya terminamos? Sí, se ¿Tanto nos ha pasado. hablamos? Sí. Y ¿podemos seguir? Al final del camino lo que queda es que uno puede enseñar a los demás, se transforma en maestro de los demás. Yo creo que uno guía. Yo a veces cuando me dicen maestro me da, No, no me digas. me da un poco Tú escozor. yo no. Me da un poco escozor. La vida es un vértigo que no para. Y eso es lo que a uno lo sostiene. Y más que nunca te digo que hoy quisiera tener esos tiempos para poder seguir haciendo lo que quiero. Si yo me da un poco de pudor estar diciéndote de todas las cosas que en este momento puedo tener en la cabeza. Es decir, no solamente estamos previendo obras, algunas que se van a concretar y demás, que el libro que me permite ir hacia el pasado y escribirlo, porque decidí escribirlo yo, o sea, asumí mayor tarea, pero también yo creo que en el fondo no lo puedo decir, pero deseo quizás filmar una película. Sí. No quisiera meterme en los laberintos que he hecho toda mi vida para conseguir dinero. Me encantaría que el instituto volviese a tener el lugar que ha tenido para toda la gente de cine. Me gustaría que las instituciones que tienen que ver con la cultura, y he participado de todas esas, porque cuando he estado en el Fondo Nacional de las Artes, he visto lo útil que es el Fondo Nacional de las Artes, lo útil que ha sido el instituto, lo que se peleó por esa ley de cine. Sí. Y las instituciones mismas que están, es decir, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, directores, que hoy se transformó en una institución sólida, es decir, más allá de todos los avatares, cuando eran años donde no teníamos un solo peso, donde era ese cine que hacían los directores empeñando su casa, sí, o la de su madre, o la de sus parientes. ¿Qué vas a hacer ahora en Cervantes? Cervantes, Gonzalo de María, que es una persona con la cual yo ya hice una obra de teatro que se llamó Juegos de Amor y de Guerra, y que a él le significó encaminarse hacia ese libro estupendo que se llama Cacería, me llamó y me propuso hacer una nueva versión del Salón Dorado de Mujica Lainez en el Salón Dorado del Teatro Cervantes. Quiere poner en valor, yo creo que puede hacer Gonzalo, si tiene tiempo y si le dan las partidas necesarias, puede tener una buena gestión en el Teatro Cervantes. Entonces le ocurrió rescatar arquitectónicamente ese Salón Dorado, y para eso me dice hacer el Salón Dorado. Y ahí estarán la niña Matildita, doña Sabina y Ofelia recreando eso. Entonces estoy en eso, trabajando con Marcelo Zapata, teniendo un equipo donde va a estar Mini Zuccheri, donde va a estar Claudio Del Bianco, que hace la luz, donde va a estar Tomás Heck, que hace la asistencia y la producción. Y nada, y estoy ahí viendo, porque yo he tenido la suerte de tener colaboradores realmente muy copados, realmente muy copados. Y ¿trabajaste mucho en la función pública? ¿Estuviste en muchos...? Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en una dirección de radio y televisión educativa, donde había un egresado de la Escuela de Cine de La Plata, que era Luis Vescos, que alguna vez estuvo como vicepresidente del instituto también. Y es él quien me trae a la escuela del instituto, después de yo debutar como profesor en la escuela que había creado Cándido Moneo en La Plata. O sea que, nada, hay así ejemplos continuamente.
de esos que vos decís, ay. lindo. Y surgen más claramente ahora que estoy escribiendo. Sí, te da la posibilidad de hacer, digo, entrar a un teatro grande o a algún lugar o ser funcionario Sí, público de yo creo que cualquier... ya a esta altura Sí. eh, la vida en muchos aspectos está definida. ¿Te quedó algo por hacer? ¿Hay algo que te gustaría? Sí, un montón de Montones de cosas. proyectos. Sí. No te digo que Die- los enumeres porque no nos vamos 10 más. años peleé acá y en Europa por hacer Chocolate Soberano en el cuento de Beatriz Guido. Claro. 10 años. Compré los derechos de la biografía de María Denis, la actriz de Los teléfonos blancos de Italia. Fui a ver a Suso Secchi D'Amico para que fuera la guionista. Y me dijo, esa mujer no ha entendido nada, porque esa mujer se había enamorado de Visconti. Y su drama era que ella después había sido acosada por Pietro Koch, que era el jefe de policía de Roma durante el nazismo. En fin, Ahora que la nombraste, porque tu otra gran amiga, Beatriz Guido, no sé si te pregunté, pero creo que no. ¿Qué recuerdo tenés de ella? bueno, le he dedicado un librito, he hecho Las Moradas. Sí. He querido que se festejaran los 100 años. No he sido el único porque ha habido una movida muy buena. Por otro lado, José Miguel Onaindia y Diego Sabanés, que también es un exalumno mío de los buenos, porque hizo una película, un primer largo sobre un cuento de Julio Cortázar, muy, muy bueno. Y ahora escribió ese libro y ahora está en Madrid trabajando. En estos días está acá. Pero realmente son esa gente que te da gusto haber compartido esos años de enseñanza. Que hay una devolución, que hay nada, no es que te tenga que reconocer, pero es bueno que ese diálogo no se haya cortado y continúe de otra manera. Con Marcelo es lo mismo. Marcelo a mí me da placer ir a ver sus cosas porque tengo presente cuál fue su primer trabajo, cómo eran y cómo a partir de ahí llega hasta donde llega. Entonces sentís un cierto placer, un cierto, llamarle por qué no, orgullo también de esas cosas. Pero bueno, todo lo que te estuve diciendo, es decir, esto de los proyectos no realizados, uno de los últimos trabajos fue trabajar meses la adaptación de Sombra suele vestir, de Pepe Bianco. Sí. Y lo hice con Armando Capalvo, Rodolfo Mórtora, Ernesto Shaw. Los tres no están. Es muy difícil que yo vuelva a eso, que fue un trabajo conjunto con ellos. Pero era un trabajo apasionante. Las cosas que hicimos con Ernesto Shaw y después no se dieron. Escribimos otros guiones, escribimos cosas que después no pudieron ser. Te diste todos los gustos, estuviste con toda la gente linda, con toda la gente de la cultura. Creo que sí, que me pude dar gustos, que pude tratar y que sigo tratando gente. Por eso, cuando uno pierde algo importante de ese bagaje, estás como herido. Hay una parte de tu trabajo que se va con ellos. Y sí, fíjate que ayer ocurrió todo lo que ocurrió con Selva y en este momento Selva ya está en el panteón de actores. Entonces es una transición muy rápida, muy violenta, muy brusca. Es decir, ahora casi pareciera ser que no tenés los tiempos de duelo que uno debiera a veces tener. Sí. Entonces vuelvo y estoy continuamente con el pensamiento en eso, en esos amigos, en Arturo que ahora ha quedado y que cómo será, por más nietos, por más cosas que uno tenga, porque Selva era un sostén muy grande en la vida de Arturo y en esa casa. Entonces quisiera que le fuera muy bien, pero esto no significa que uno pueda recuperar a esa amiga. Lo Oscar, que sí tiene son los recuerdos. Sí. Gracias por habernos recibido en un día tan especial. No, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias.